Una joven pastelera se subió a un auto sin saber que el conductor que escuchaba su historia era el dueño del imperio que estaba arruinando su vida. Y lo que pasó después cambió a ambos para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Benjamín Lombardi observaba Buenos Aires desde la cima de su imperio, un penthouse corporativo en el corazón de Puerto Madero que funcionaba más como una fortaleza de cristal y acero que como una oficina. A través de los inmensos ventanales, la ciudad se extendía como un mapa de sus conquistas, edificios, proyectos y en el centro de todo, la red de clínicas Lombardi, el legado familiar que él había transformado en una máquina de eficiencia y rentabilidad. Vestía un traje italiano hecho a medida, tan impecable y carente de arrugas como su agenda. Sin embargo, en medio de esa perfección calculada, sus ojos grises delataban un vacío profundo, una soledad tan vasta como la vista panorámica que tenía delante. Era el rey de un reino próspero, pero se sentía como el único habitante de un planeta desierto, desconectado de la vida que pulsaba a cientos de metros bajo sus pies. La reunión de directorio había sido un ejemplo perfecto de su aislamiento. Presentó un plan de expansión audaz, y la respuesta fue unánime. Un coro de elogios y asentimientos automáticos. Nadie cuestionó, nadie le batió. Sus directores, hombres y mujeres, elegidos por su astucia financiera, lo miraban con una mezcla de respeto y temor, pero nunca con honestidad. Benjamín sintió una opresión en el pecho, un anhelo por una voz disidente, por un desafío real que le recordara que seguía siendo humano. Se limitó a asentir, su mandíbula tensa, mientras los rostros sonrientes a su alrededor celebraban cifras y proyecciones. Cada genial Benjamín y una visión impecable, señor Lombardi, era un ladrillo más en Pisen, el muro que lo separaba del mundo real, un mundo donde las opiniones no se compraban y la verdad no venía con un anexo en un informe trimestral. Sobre su escritorio de caoba pulida, junto a una pantalla que mostraba el incesante flujo y reflujo de las acciones de su compañía, descansaba la única fotografía del lugar, una imagen de sus padres sonriendo en la inauguración de la primera clínica. Eran idealistas, médicos que soñaban con un sistema de salud más humano. Benjamín se preguntó qué pensarían del hombre en el que se había convertido, un estratega brillante que medía el éxito en márgenes de ganancia y no en vidas recuperadas. La culpa era una sombra constante, un recordatorio de que, al multiplicar el imperio, quizás había traicionado su alma. Se había enfocado tanto en construir el futuro de la empresa que había demolido el propósito original con el que fue fundada, dejando solo una estructura fría y eficiente. En un impulso que no sentía desde hacía años, tomó una decisión. Despidió a su chofer con una excusa vaga, ignoró la colección de autos de lujo que lo esperaban en el estacionamiento privado y descendió a los niveles inferiores del garaje. Allí, cubiertos por una fina capa de polvo, estaban los vehículos utilitarios de la empresa. El contraste de sus zapatos italianos de $2.000 contra el cemento sucio fue casi cómico. Eligió un sedán gris, un auto anónimo, invisible en el mar de tráfico porteño. La manija de la puerta se sintió extraña en su mano, real y sin pulir, un objeto del mundo que había decidido abandonar hacía mucho tiempo. Era un acto ilógico, imprudente y por eso mismo absolutamente necesario para su supervivencia emocional. Dentro del vehículo, el aire olía a plástico y a encierro, un aroma mundano que contrastaba con la fragancia de cuero y madera de su vida habitual.
En un pequeño maletín que siempre guardaba en su oficina para emergencias imprevistas, tenía un cambio de ropa. Se quitó el saco, la corbata de seda y la camisa de lino, y se puso unos vaqueros gastados y una simple camiseta de algodón negra. Se miró en el espejo retrovisor. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, despojado de la armadura de CEO. Era solo un hombre de 38 años, con el cansancio grabado en los ojos. Encendió un teléfono prepago, un dispositivo limpio de contactos y de historia, y abrió una aplicación de transporte. Se registró con un nombre simple: Benja. La libertad de ese anonimato fue vertiginosa. Los primeros minutos conduciendo sin rumbo fueron una revelación. Desde el asiento del conductor, Buenos Aires ya no era un tablero de ajedrez estratégico, sino un organismo vivo y caótico. El rugido de los colectivos, el murmullo de las conversaciones en las aceras, el mosaico de rostros anónimos, todo se sentía nuevo, vibrante. Por primera vez en una década, no era Benjamín Lombardi, el magnate. Era Benja, un conductor esperando un destino. El miedo inicial fue reemplazado por una extraña calma, una sensación de disolverse en la multitud. La aplicación emitió un sonido, una notificación que rompió el hechizo. Una solicitud de viaje. Un nombre apareció en la pantalla y con él el inicio de un día que desmantelaría su existencia pieza por pieza, de una forma que nunca podría haber anticipado. B. Incidente incitante. La solicitud provenía de Barracas, un barrio obrero cuyos contornos apenas recordaba de sus lejanos días universitarios. El nombre en la pantalla era Rocío. Benjamín aceptó el viaje sin dudarlo, guiado por una curiosidad que había creído extinta. Mientras conducía por avenidas que se volvían progresivamente más modestas, sentía cómo se alejaba de su órbita de poder y privilegio. Las fachadas de los edificios de lujo dieron paso a casas con balcones llenos de ropa tendida y pequeños comercios de barrio. Finalmente, el GPS lo guió hasta la esquina indicada, justo frente a una pequeña confitería cuyo escaparate exhibía con orgullo alfajores y facturas. Vio a una joven esperando en la acera y supo instintivamente que era ella, la primera pasajera de su nueva y extraña vida. Rocío abrió la puerta trasera y se deslizó en el asiento con un suspiro que pareció cargar con el peso del mundo entero. Benjamín la observó por el espejo retrovisor. Estaba exhausta. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desordenada y una fina capa de lo que parecía ser harina adornaba el hombro de su chaqueta gastada. Olía a vainilla, a azúcar y a una profunda fatiga. «A la clínica Lombardi, en Palermo, por favor», dijo con voz queda, sin levantar la vista de su regazo, donde sus manos jugueteaban nerviosamente con la correa de su bolso. El nombre de su propia clínica, pronunciado en ese tono de pesadumbre, resonó en el silencio del coche con la fuerza de una sentencia. Para ella era un destino, para él un recordatorio de quién era realmente. El viaje comenzó en silencio. Benjamín se concentró en el tráfico, pero su atención estaba fija en la figura del espejo. Veía la tensión en sus hombros, el rastro de una lágrima seca en su mejilla, la forma en que su mirada se perdía en las calles grises de la ciudad. Era un sufrimiento silencioso, privado, y él era un espectador inesperado. Rompiendo su propia regla de mantenerse invisible, decidió hablar. «¿Día largo, no?», preguntó en voz baja, un simple gesto de humanidad que no esperaba que tuviera consecuencias. Esas 3 palabras, sin embargo, actuaron como una llave, girando el cerrojo de la compostura que Rocío había luchado tanto por mantener durante todo el día. Ella levantó la vista, sorprendida por la gentileza en la voz del conductor. Y entonces, como si un dique se hubiera roto, comenzó a hablar. Al principio,
Sus palabras eran un murmullo entrecortado, hablando de sus turnos dobles en la pastelería, de cómo el olor a dulce a veces le provocaba náuseas, de la lucha constante por llegar a fin de mes. Pero pronto su voz ganó fuerza, impulsada por la necesidad de desahogarse con un extraño que no la juzgaría. Habló de su hermano, Facundo, de su sonrisa antes del accidente, de su lenta y dolorosa rehabilitación. Habló con un amor tan feroz y una desesperación tan palpable que Benjamín sintió que cada palabra era una confesión sagrada, un secreto que el universo le estaba confiando solo a él. Y entonces llegó el golpe de gracia. Y todo este dineral para pagarle a esa gente, a los de la clínica Lombardi, dijo, y la amargura en su voz era tan afilada como un trozo de vidrio roto. No les importa nada, ¿sabe? Para ellos, mi hermano es solo un número de habitación, una factura que engorda sus bolsillos. Son unos buitres, hombres de negocios fríos y calculadores que probablemente nunca han tenido que preocuparse por nada en su vida. Benjamín mantuvo su rostro impasible, sus manos aferradas al volante con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. Cada crítica era una verdad que sus asesores nunca se atreverían a susurrar, una descripción brutal y certera del hombre en el que él mismo se había convertido, escuchada de la boca de la persona que más sufría por ello. Al llegar a la imponente fachada de la clínica, el logotipo dorado de Lombardi brilló bajo el sol de la tarde, pareciendo una burla cruel. Rocío, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su conductor, le pagó con un billete arrugado. «Gracias por escuchar, de verdad», dijo, esbozando una pequeña y triste sonrisa antes de bajar. Benjamín la vio caminar con pasos decididos hacia las puertas de cristal automáticas, una figura diminuta y valiente a punto de enfrentarse al monstruo que él había creado. Se quedó inmóvil, con el motor en marcha, incapaz de seguir su camino. La conversación de 15 minutos había hecho más por demoler su mundo que cualquier crisis bursátil. En ese momento, una nueva y peligrosa idea comenzó a formarse en su mente. Una obsesión por arreglar la vida de esa mujer, sin importar el costo. Estacionado frente a la clínica, con el eco de las palabras de Rocío todavía vibrando en el aire, Benjamín tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas. Cogió su teléfono personal, aquel cuya llamada hacía temblar a los directores más experimentados, y marcó el número del administrador general del hospital. Su voz, al hablar, era fría, precisa y autoritaria. Indagó por el estado y el plan de tratamiento del paciente de la habitación 304, Facundo Vega. Sin dar espacio a preguntas, ordenó una reevaluación inmediata de su plan de pagos y la asignación del mejor fisioterapeuta del equipo, el prestigioso Dr. Aguirre, para su caso. Lo enmarcó como una auditoría de calidad aleatoria, un test sorpresa para medir la flexibilidad del sistema. Colgó sintiendo una oleada de poder, no el poder corporativo al que estaba acostumbrado, sino algo más íntimo, más personal y peligrosamente adictivo. Al día siguiente, cuando Rocío fue a visitar a su hermano, se encontró con una escena que no pertenecía a su realidad. Facundo había sido trasladado a una habitación más grande y luminosa, con una ventana que daba a un pequeño jardín interior. Junto a su cama, el mismísimo doctor Aguirre, un hombre que normalmente solo trataba a los pacientes más adinerados, guiaba a su hermano en un ejercicio con una paciencia infinita. Facundo sonreía, una sonrisa genuina que Rocío no había visto en meses. Desconcertada, fue a la oficina de administración, donde una empleada le informó con tono burocrático que un benefactor anónimo había liquidado una porción sustancial de su deuda. Rocío se quedó sin palabras, una gratitud tan abrumadora que las lágrimas brotaron de sus ojos, buscando un rostro al que agradecer,
pero encontrando solo la impersonalidad del sistema. Benjamín, por su parte, no lograba sacársela de la cabeza. Su voz resonaba en sus pensamientos, la imagen de sus ojos cansados, pero llenos de una fuerza indomable, estaba grabada en su memoria. El anonimato de ser un conductor ya no era suficiente. Sentía una necesidad visceral de verla de nuevo, de asegurarse de que el milagro que había orquestado había llegado a su destino. Una búsqueda rápida en Internet le dio el nombre de la pastelería desde donde la había recogido: Dulces Sueños. El nombre le pareció una ironía dolorosa. En su mente comenzó a tejer una excusa, un pretexto para volver a entrar en su mundo. Encargaría una cantidad absurda de dulces para un evento corporativo. Era un plan frágil, pero su deseo de reconectar con la cruda honestidad que ella le había ofrecido era más fuerte que cualquier lógica. Días después, empujó la puerta de Dulces Sueños. El tintineo de la campanilla fue un sonido alegre, casi alienígena en su vida calculada. El aroma a mantequilla, vainilla y azúcar lo envolvió. Un perfume de hogar y trabajo duro. Rocío estaba detrás del mostrador, concentrada en decorar una tarta con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que había percibido en ella. Cuando levantó la vista, sus ojos mostraron un destello de reconocimiento. «¿Usted es el conductor del otro día?», preguntó su voz teñida de duda. El corazón de Benjamín dio un vuelco. «Benjamín», dijo, extendiendo una mano y omitiendo deliberadamente el apellido que era a la vez su mayor activo y su peor carga. Solo Benjamín. Su presentación era una media verdad, el primer ladrillo en la elaborada construcción de su engaño. La primera conversación real entre ellos fue torpe, casi cómica. Benjamín, el hombre que negociaba acuerdos multimillonarios, sin pestañear, se encontró balbuceando al intentar encargar los dulces. Se equivocaba con los nombres, pedía cantidades industriales y trataba de parecer un cliente normal, pero su incomodidad era palpable. Rocío lo observaba con una mezcla de diversión y una creciente suspicacia. Su ropa era sencilla, sí, pero la tela y el corte eran de una calidad que no cuadraba con la de un hombre corriente. Su reloj, aunque discreto, susurraba lujo. Sin embargo, había algo en su mirada, una gentileza y una atención genuina, la misma que había sentido en el coche, que la desarmaba y la hacía bajar la guardia. Anotó el pedido, ocultando su torbellino de preguntas tras una sonrisa profesional. En los días siguientes, Benjamín se convirtió en un cliente habitual, un fantasma bienvenido en la pequeña pastelería. Inventaba excusas para volver, necesitaba confirmar un detalle del pedido, quería añadir algo más, buscaba su experta opinión sobre una combinación de sabores. Cada visita era un paso cuidadosamente orquestado para adentrarse en su vida. Aprendió los ritmos de la tienda, los nombres de sus compañeros de trabajo y las horas en las que ella estaba menos ocupada. Se convirtió en un maestro de la escucha, absorbiendo cada detalle que ella compartía sobre su sueño de abrir su propio local, sobre los pequeños progresos de Facundo. Él, por su parte, nunca mencionaba la clínica ni al misterioso donante. Era simplemente Benjamín, el cliente amable y algo torpe, con un pedido muy grande. Rocío, sin darse cuenta, empezó a esperar sus visitas. La presencia de Benjamín era una pausa de calma en la tormenta de su vida cotidiana. Había en él una intensidad silenciosa que la intrigaba profundamente. Se fijaba en los pequeños detalles, cómo él siempre le preguntaba por su día antes de hablar de negocios, la forma en que su mirada se suavizaba cuando ella le contaba, con orgullo, los avances de su hermano. Le habló del milagro en la clínica, de la deuda perdonada y del nuevo fisioterapeuta, su voz llena de asombro. Benjamín escuchaba atentamente, su rostro una máscara de sorpresa y alegría por ella.
La culpa por el engaño era una espina constante en su conciencia, pero ver el alivio en el rostro de Rocío hacía que el peso fuera, por momentos, soportable. Una tarde él llegó y la encontró al borde del pánico. Un proveedor le había fallado y le faltaba un ingrediente crucial para su enorme pedido. Estaba a punto de llorar, disculpándose una y otra vez, convencida de que había perdido a su mejor cliente. Benjamín, en lugar de mostrar la más mínima irritación, la miró con una calma que la descolocó. «No te preocupes, lo solucionamos», dijo simplemente, y lo que siguió fue una odisea improvisada por Buenos Aires. Pasaron las siguientes 2 horas en su sedán gris, el mismo coche de su primer encuentro, yendo de un distribuidor a otro en una búsqueda frenética del ingrediente perdido. En la intimidad compartida de ese pequeño espacio, la barrera entre cliente y amigo comenzó a disolverse. Durante ese viaje en coche, hablaron con una libertad que no habían tenido antes. Ella le confió la historia de sus padres, fallecidos en un accidente de tráfico años atrás, dejándola a ella y a Facundo solos en el mundo. Él, a su vez, compartió una versión cuidadosamente editada de su propia vida, hablando de unos padres idealistas que también habían fallecido, dejándole a cargo de un negocio familiar lleno de responsabilidades. Habló de la soledad que a menudo acompaña al liderazgo, un sentimiento que, para sorpresa de ella, resonó profundamente con su propia experiencia de cargar con el peso del bienestar de su hermano. Por primera vez, sintió que había algo más que una simple amabilidad en ese hombre. Vio un atisbo de una herida similar a la suya. Mientras tanto, la ayuda anónima continuaba fluyendo hacia la clínica de maneras inexplicables para Rocío. Un día, apareció una silla de ruedas de última generación para Facundo, un modelo tecnológico que ella solo había visto en folletos. Poco después, el doctor Aguirre le mencionó que habían organizado una consulta por videoconferencia con un especialista de renombre en Alemania, justificándolo como parte de un nuevo programa piloto internacional de la clínica. La suspicacia de Rocío, que había estado latente, comenzó a despertar. Las casualidades eran demasiadas y demasiado convenientes. Empezó a trazar una línea de tiempo en su cabeza. Los milagros habían comenzado justo después de conocer a Pintosetto. Benjamín, el conductor que se convirtió en cliente. La idea le parecía una locura, pero no podía ignorarla. Benjamín sentía que caminaba sobre una cuerda floja cada vez más delgada. En su mundo, el de las salas de juntas y los balances financieros, libraba batallas silenciosas. Su director financiero cuestionaba esos gastos benéficos discrecionales que no tenían un retorno de inversión claro. Benjamín los defendía con una jerga corporativa impenetrable, ocultando la motivación profundamente personal que los impulsaba. Vivía una doble vida, el CEO implacable durante el día y por la tarde el hombre tranquilo y atento que tomaba café en una pastelería de Barracas. La tensión de mantener esas dos realidades separadas comenzaba a agotarlo, pero la sensación de estar vivo, de tener un propósito, era más fuerte que el miedo. Un día la invitó a tomar un café después de una de sus misiones para encontrar ingredientes. Se sentaron en un pequeño bar de barrio, un lugar tan alejado de sus restaurantes de lujo como era posible. La observó mientras ella echaba 2 cucharadas de azúcar en su café, un gesto simple e íntimo que él memorizó como si fuera un dato crucial. Ella le habló de los sueños de Facundo de volver a tocar la guitarra, de cómo sus dedos, gracias a la nueva terapia, empezaban a recuperar la movilidad perdida. Su rostro se iluminó con una esperanza que él sabía que había fabricado. El sentimiento era una mezcla vertiginosa de orgullo por haberla ayudado y una vergüenza profunda por el engaño sobre el que se sustentaba todo. Fue entonces cuando Rocío, con una delicadeza estudiada,
comenzó a sondear el terreno. «Es curioso», dijo, removiendo su café sin mirarlo directamente. «Desde que te conocí, las cosas han empezado a mejorar de una forma increíble. Es como si fueras mi amuleto de la buena suerte». Luego, levantó la vista y lo miró fijamente, sus ojos buscando una grieta en su fachada. Benjamín sintió un escalofrío. Logró esbozar una sonrisa y respondió con ligereza. «Quizás solo era tu turno de tener un poco de suerte». Consiguió desviar la conversación, pero el mensaje era claro. Ella estaba conectando los puntos, y su intuición se acercaba peligrosamente a la verdad. A pesar de la creciente tensión de su secreto, la conexión emocional entre ellos se profundizaba cada día. Él se encontraba confiándole sus propias frustraciones, no su identidad, sino el peso del vacío y la soledad, enmarcándolo en términos que ella pudiera entender. Ella, a su vez, encontró en él un oído amigo, alguien que la escuchaba sin lástima y la admiraba por su fuerza. La atracción entre ellos era una corriente eléctrica palpable en el aire, en las miradas que se sostenían un segundo de más, en el roce accidental de sus manos. Estaban construyendo algo frágil y hermoso, y Benjamín era dolorosamente consciente de que era un castillo de naipes, destinado a derrumbarse con un solo soplo de verdad. Él la ayudó a esbozar un plan de negocios para su soñada pastelería. Usando su afilada visión empresarial, disfrazada de mero sentido común, le señaló debilidades en su plan, le sugirió estrategias de marketing y la ayudó a proyectar costos. Pasaron horas inclinados sobre una pequeña mesa en la trastienda de Dulces Sueños, rodeados del aroma a pan horneado. En esos momentos, él no era el CEO, era solo Benjamín, ayudando a la mujer que admiraba a construir su futuro. Se permitió por un instante fantasear con esa vida, una existencia simple, un propósito compartido, una conexión real. Era una fantasía peligrosa porque empezaba a desearla más que a su propio imperio. El día de la entrega del gran pedido llegó. Las cajas se apilaban en el mostrador, un testimonio de semanas de trabajo. Rocío lo miró con una mezcla de agotamiento y orgullo exultante. «Lo logramos», dijo, y ese «nosotros» en su frase resonó entre ellos con un significado especial. Por un momento, fueron un equipo. Él le pagó, añadiendo una propina tan generosa que la hizo sonrojarse. Cuando estaba a punto de irse, ella lo detuvo. «Benjamín, gracias por todo, no solo por el pedido. Gracias por escuchar». Su sinceridad fue como un puñetazo en el estómago, un recordatorio brutal de la magnitud de su engaño y de lo mucho que tenía que perder. De vuelta en su penthouse, rodeado por decenas de cajas de pasteles para los que no tenían ningún evento, la realidad lo golpeó con fuerza. Mordió un croissant, pero el sabor dulce y mantecoso de la victoria de ella se convirtió en cenizas en su boca. Era el sabor de un mundo que había invadido con mentiras. Había conseguido lo que anhelaba, una conexión humana genuina, pero la había comprado con la moneda de la falsedad, y lo que era peor, se estaba enamorando de una mujer que no tenía ni la más remota idea de quién era él en realidad. La obsesión inicial por ayudarla se había transformado en una obsesión por ella. Una llamada interrumpió su sombría reflexión. Era Rocío, su voz vibrante de una alegría tan pura que casi podía tocarla. Facundo había logrado ponerse de pie por sí solo durante unos segundos. Le contaba el hito con lágrimas de felicidad, atribuyéndolo todo a la racha de buena suerte que había entrado en su vida. «Tengo que ir a la clínica a celebrar con él», le dijo. Y entonces pronunció las palabras que Benjamín tanto anhelaba y temía. «Ven conmigo mañana. Quiero presentarte a mi hermano. Quiero que conozca a mi amuleto de la suerte». El teléfono se sintió como un bloque de hielo en la mano de Benjamín.
La invitación era un sueño hecho realidad y al mismo tiempo una sentencia de muerte para su mentira. Sabía que debía negarse. Sabía que poner un pie en esa clínica junto a ella era un riesgo catastrófico, un juego con el fuego que inevitablemente lo quemaría. Sin embargo, la idea de presenciar su alegría en persona, de ser incluido en un momento tan íntimo y feliz para ella, era una tentación demasiado poderosa. «Claro, allí estaré», respondió, su voz apenas un susurro. Se convenció a sí mismo de que podría controlarlo, que podría pasar desapercibido, que podría, de alguna manera, evitar la colisión inminente de sus dos mundos. Fue un error de cálculo fatal, nacido de la arrogancia de un hombre acostumbrado a controlar todas las variables de su vida. La escena final de este acto es de un contraste desgarrador. Vemos a Benjamín, de pie frente al armario de su vestidor, un espacio lleno de trajes idénticos y caros. Los aparta para coger los vaqueros y la camiseta que se han convertido en su uniforme de Benja. Al mismo tiempo, vemos a Rocío en su humilde apartamento, eligiendo con esmero una blusa bonita, aplicándose un toque de color en los labios, con un brillo de feliz anticipación en los ojos. Ambos se preparan para el mismo encuentro, pero se dirigen hacia destinos opuestos. Ella camina hacia lo que cree que será un momento de hermosa conexión. Él, sin saberlo, camina directamente hacia la explosión que lo destruirá todo. El aire en el exterior de la clínica era fresco, pero Benjamín sentía un sudor frío recorrer su espalda mientras caminaban hacia la entrada principal. Cada paso sobre el mármol pulido del sendero era un martillazo en su conciencia. Estaba hiperconsciente de su entorno, de las miradas casuales de las enfermeras y del personal administrativo, temiendo que en cualquier momento alguien lo saludara como «Señor Lombardi» y su farsa se desmoronara. Rocío, ajena a su tormenta interna, caminaba a su lado, charlando alegremente sobre las anécdotas divertidas de Facundo, su rostro iluminado por la felicidad. En un gesto espontáneo, lleno de la confianza que él había cultivado con tanto esmero, ella tomó su mano. El contacto de su piel, cálido y real, fue a la vez una bendición y el hierro candente que sellaba su traición. Avanzaron por el pasillo principal del ala VIP, el sector más moderno y lujoso de la clínica, donde ahora se encontraba la nueva habitación de Facundo. Rocío señalaba con asombro las obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes y los acabados de diseño, comentando lo mucho que el lugar había mejorado, sin saber que el hombre a su lado había aprobado personalmente cada uno de esos costosos detalles. Benjamín apenas la oía. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, escaneando cada rincón, cada rostro, sintiéndose como un intruso en su propio imperio. La ironía era sofocante. Era el rey de ese castillo, pero había entrado por la puerta de servicio, disfrazado de plebeyo, y ahora temía ser descubierto por sus propios súbditos. Y entonces el tiempo se detuvo. Rocío se frenó en seco, su cuerpo completamente rígido. Su agarre en la mano de Benjamín, que había sido suave y confiado, se tensó dolorosamente por un instante antes de aflojarse por completo. Estaba paralizada, con la vista clavada en la pared opuesta a ellos. Benjamín, confundido, siguió su mirada y lo vio. Allí, colgado en un lugar de honor, enmarcado en madera oscura y cristal pulido, estaba el retrato oficial del CEO de la compañía. Era una fotografía profesional suya, de Benjamín Lombardi, ataviado con un traje de poder, la mirada fría, calculadora y distante. Debajo de la imagen, una placa de bronce relucía bajo las luces del pasillo, grabando su identidad para que todo el mundo la viera. Benjamín Lombardi, CEO y fundador.
El silencio que cayó entre ellos fue absoluto, tan denso y pesado que parecía absorber todo el sonido del pasillo. Rocío giró la cabeza con una lentitud tortuosa, sus ojos moviéndose del retrato al hombre que estaba a su lado y de vuelta al retrato. La confusión inicial en su rostro dio paso a la incredulidad y luego a una ola de puro horror. Todo el color se drenó de sus mejillas. La imagen del conductor amable, del cliente tímido, del hombre que la había ayudado a buscar ingredientes, chocó violentamente con la del magnate despiadado del cuadro. Las dos identidades eran irreconciliables. Susurró su nombre, pero no era una pregunta ni un saludo. Era una sentencia, una acusación. Benjamín Lombardi. La confrontación estalló, no con gritos, sino con la frialdad cortante de la traición. La voz de Rocío, cuando finalmente logró hablar, era un arma afilada. El conductor, la pastelería, el donante anónimo. Eras tú. Todo este tiempo, eras tú, dijo, cada palabra cargada de un dolor que se transformaba en hielo. Se apartó de él bruscamente, arrancando su mano de la de él como si el contacto le quemara la piel. La humillación se apoderó de su rostro, una máscara de vergüenza y rabia. De repente, todo cobró un sentido horrible y retorcido. No era una conexión especial, no era un milagro. Había sido un proyecto, un experimento de un hombre rico. «Estabas jugando conmigo», continuó, su voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una furia contenida que amenazaba con hacerla añicos. ¿Era esto? ¿El millonario se aburre y decide jugar a ser una persona normal por un día? ¿Qué soy para ti, Benjamín? ¿Un estudio social? ¿Tu obra de caridad para aliviar la conciencia antes de volver a tu torre de marfil? Benjamín intentó hablar, articular una defensa, una explicación, pero las palabras se negaron a salir. Se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, y la imagen era monstruosa. Un manipulador, un depredador emocional. Cada acto que él había considerado genuino ahora apestaba a condescendencia. ¿Y tú, qué pensarías en su lugar? ¿Creerías que todo fue un juego cruel? Déjame tu opinión en comentarios. Ella dio un paso atrás y luego otro, creando deliberadamente un abismo físico entre ellos que reflejaba la grieta insalvable que se había abierto en su relación. «No te me acerques», le advirtió, levantando una mano como si fuera un escudo. El dolor en sus ojos era tan profundo, tan desnudo, que era como mirar una herida abierta. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y echó a correr por el pasillo, en la dirección opuesta, alejándose de él, de la habitación de su hermano, del hombre que le había construido un hermoso sueño solo para revelarle que él era el dueño de la pesadilla. Su huida fue un acto de autopreservación, un intento desesperado por escapar de la mentira que la había envuelto. Benjamín se quedó solo, inmóvil en medio del corredor, bajo la mirada burlona de su propio retrato. Los sonidos del hospital, los carritos, las conversaciones, las llamadas por el altavoz, se desvanecieron en un zumbido sordo y distante. Nunca en su vida, ni en las negociaciones más hostiles, ni en las crisis más graves, se había sentido tan completamente expuesto, tan despojado de todo poder. Acababa de encontrar la única cosa auténtica en su vida adulta, y él mismo, con su propia cobardía, la había destruido de forma irreparable. El peso de su engaño, que había llevado como una carga secreta, ahora se sentía como una lápida, aplastándolo por completo. Los días que siguieron fueron un infierno de silencio. Benjamín intentó contactarla por todos los medios. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes, largos párrafos donde intentaba explicar lo inexplicable, quedaban marcados como entregados, pero nunca como leídos. La desesperación lo llevó a la pastelería.
Pero una de las empleadas de Rocío le salió al paso en la puerta, con la mirada dura, y le dijo que ella no estaba y que le había pedido que le dijera que no volviera nunca más. El mundo vibrante y cálido al que ella le había dado acceso se había cerrado para él de golpe. Todas las puertas estaban ahora selladas con el cerrojo del dolor y la desconfianza que él mismo había forjado. Transformación do protagonista. Derrotado, Benjamín se refugió en su penthouse, pero el espacio que antes representaba su éxito y seguridad ahora se sentía como una jaula dorada, una tumba de lujo. El silencio ya no era un bálsamo para el estrés, sino un eco constante de las acusaciones de Rocío. Se miraba en el reflejo de los inmensos ventanales y veía exactamente al hombre que ella había descrito, un cascarón vacío y arrogante que jugaba con las vidas de los demás para sentir algo. Tuvo que admitir una verdad dolorosa. Aunque sus intenciones iniciales nacieron de un sentimiento genuino, sus métodos estuvieron impregnados de la arrogancia y el poder al que estaba acostumbrado, una cobardía disfrazada de ayuda. Intentó sumergirse en el trabajo, perderse en las frías y lógicas hojas de cálculo y en las proyecciones de mercado que siempre habían sido su salvación. Pero por primera vez, los números no tenían sentido. Las cifras millonarias parecían insignificantes, vacías. El vasto imperio que gobernaba se sentía como un reino de fantasmas. Su mente se escapaba constantemente a los recuerdos. El sabor de los dulces de dulces sueños, el sonido de la risa de Rocío, el calor de su mano. Esos pequeños momentos de realidad contenían más valor y sustancia que todo su patrimonio neto. La crisis no era financiera, era existencial y lo obligaba a enfrentar la absoluta bancarrota de su vida emocional. Una llamada urgente del director de la clínica lo sacó de su letargo autoimpuesto. La voz del hombre sonaba grave. Facundo había sufrido una complicación inesperada y grave, una infección postoperatoria que requería una intervención quirúrgica de alto riesgo de forma inmediata. El problema, explicó el director, era que el procedimiento era de naturaleza experimental y su costo era astronómico, muy por encima de lo que cubría cualquier plan de salud o incluso el fondo del benefactor anónimo. La política del hospital, una política que el propio Benjamín había aprobado, era inflexible. Sin una garantía de pago total y por adelantado, la cirugía no podía realizarse. En cuestión de minutos, se organizó una videoconferencia de emergencia con el consejo directivo. Su director financiero y su equipo de abogados presentaron un frente unido. Autorizar ese procedimiento era, desde su perspectiva, un riesgo financiero injustificable y sentaría un precedente peligroso para la institución. Es una decisión puramente emocional, Benjamín, no una decisión de negocios, argumentó su abogado principal. Le aconsejaron seguir el protocolo, proteger los activos de la compañía. Y mientras los escuchaba, Benjamín por fin oyó sus voces por lo que eran, la misma lógica fría e inhumana que Rocío le había descrito con amargura en su coche meses atrás. Ese fue su punto de inflexión, el momento de la verdad absoluta. Miró los rostros de sus asesores en la pantalla, hombres pragmáticos que eran un reflejo de su yo anterior, y sintió una profunda oleada de rechazo. Tenía dos caminos. Podía seguir su consejo, proteger su fortuna, ser el CEO calculador que todos esperaban que fuera y dejar que el destino de Facundo siguiera su curso burocrático. O podía demoler esa imagen y convertirse en el hombre que anhelaba ser, el hombre que Rocío merecía haber conocido desde el principio, un hombre que ponía a las personas por encima de las ganancias. «Háganlo», dijo, y su voz resonó con una autoridad tranquila pero inquebrantable, una que silenció todas las protestas.
Autorizo el procedimiento de inmediato. Cubriré todos los costos con mis fondos personales. Y quiero que quede claro, esto no es una donación anónima de la clínica. Es una deuda que asumo yo, Benjamín Lombardi, como garante personal. Terminó la llamada abruptamente, ignorando las miradas de asombro y los balbuceos de sus subordinados. Había tomado una decisión, no como CEO, sino como ser humano. Ya no había vuelta atrás. Condujo hasta la clínica, pero esta vez no tomó el sedán anónimo. Fue en su propio coche, el que todos conocían. Entró por la puerta principal sin esconderse y caminó por los mismos pasillos donde su mentira había sido descubierta. No buscaba redención ni perdón. Se dirigió directamente a las oficinas de administración y con una calma que no había sentido en años, firmó cada documento, cada garantía personal, poniendo su propia fortuna como aval por la vida de un joven Almindo Sisenpato que no conocía. No sintió miedo, solo una extraña y liberadora claridad. Era lo correcto. No intentó ver a Rocío. Sabía que ella no lo recibiría y que su presencia solo le causaría más dolor. En su lugar, buscó a una de las enfermeras del piso de Facundo, una mujer de rostro amable a la que había visto tratar al joven con cariño. Le pidió que le entregara un mensaje a Rocío, solo cuando ella estuviera lista para escucharlo. «Por favor, dígale que esto nunca fue un juego», dijo Benjamín, su voz firme y desprovista de cualquier rastro de autocompasión. «Y dígale que la salud de su hermano es lo único que importa ahora, nada más». Se dio la vuelta y se marchó, habiendo realizado el único acto puro y desinteresado que le quedaba, sin esperar nada a cambio. Reencontro e clímax emocional. Rocío había pasado los últimos días en un limbo de rabia y pena, usando elevadores de servicio y pasillos traseros para visitar a su hermano, evitando a toda costa el vestíbulo principal y el fantasma del retrato de Benjamín. Fue en uno de esos momentos, sentada junto a la cama de Facundo, cuando la enfermera se le acercó y le entregó una nota doblada. Eran las palabras de Benjamín. Las leyó con manos temblorosas y al mismo tiempo se enteró de la gravedad de la complicación de su hermano y de la cirugía de emergencia que se estaba realizando en ese mismo instante. Una cirugía hecha posible solo por una garantía personal que desafiaba toda lógica. Su ira, que había sido su escudo, comenzó a resquebrajarse. La espera durante la cirugía fue la más larga de su vida. Se sentó en una pequeña sala de espera, un espacio estéril y solitario que se sentía como el purgatorio. Las horas se arrastraban y en su mente se repetía en bucle cada momento vivido con Benja. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de apoyo. Ahora todo estaba contaminado por la mentira. Sin embargo, a esa narrativa se superponía su último acto. Un sacrificio financiero inmenso, realizado en las sombras, sin pedir perdón, sin buscar reconocimiento. Esa acción no encajaba con el personaje del millonario cruel y aburrido que ella había construido en su mente para poder odiarlo. La contradicción la estaba desgarrando por dentro. Finalmente, la puerta se abrió y apareció el cirujano. Su rostro, aunque cansado, esbozaba una sonrisa. La operación había sido un éxito rotundo. Facundo estaba fuera de peligro, estable y en camino a una recuperación total. El alivio que inundó a Rocío fue una fuerza física, tan abrumadora que la hizo doblar las rodillas, apoyándose en una silla para no caer. Y con esa oleada de gratitud y alivio llegó una nueva perspectiva. La ira se había consumido, dejando solo cenizas. Lo que quedaba era una necesidad desesperada y dolorosa de entender al hombre detrás de la mentira. Lo encontró donde menos lo esperaba. No estaba en su lujosa oficina ni en su penthouse. Estaba en la pequeña y casi siempre vacía capilla de la clínica. Estaba sentado en uno de los bancos de madera,
solo, mirando el altar sin ninguna expresión particular en su rostro. Parecía un hombre que había librado una larga batalla y finalmente había depuesto las armas. Levantó la vista cuando ella entró y no pareció sorprendido de verla. Era como si, de alguna manera, la hubiera estado esperando. Ella se detuvo al principio del pasillo central, dejando que la distancia entre ellos hablara por sí misma. El aire estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. ¿Por qué?, preguntó Rocío, y su voz fue apenas un susurro que viajó por el silencio de la capilla. No preguntó cómo se había atrevido, ni cuándo pensaba decírselo. Solo quería saber la razón, el origen de todo, la única pregunta que realmente importaba para poder empezar a sanar. Y Benjamín, por primera vez, le contó la verdad completa, sin adornos ni excusas. No habló el seo ni el mentiroso. Habló un hombre cuya soledad era tan grande y tan opresiva que lo había llevado a un acto de desesperación. Le describió la asfixia de la riqueza, los elogios vacíos, el aislamiento de estar en la cima. Comparó su vida con una casa perfectamente diseñada, admirada por todos, pero en la que nadie vivía. Le contó el impulso irracional de coger un coche y conducir solo para escuchar una voz humana que no quisiera nada de él. «Y entonces, entraste tú en mi coche», dijo, su voz quebrada por una emoción cruda y palpable. «En 15 minutos, Rocío, me dijiste más verdades sobre mí mismo y sobre el mundo que las que yo había escuchado. En 10 años, me mostraste la vida que yo estaba ignorando desde mi torre. Me hiciste sentir algo real por primera vez en mucho tiempo». No justificó el engaño, lo confesó como el acto de cobardía que fue. «Me equivoqué al ocultarte quién era. Pero lo que sentí por ti, mi admiración, mi conexión contigo, eso nunca fue una mentira». Le explicó cómo ayudarla se había convertido en una obsesión, porque su lucha, su amor incondicional por su hermano y su increíble resiliencia representaban todo lo que él sentía que había perdido en sí mismo. Admitió que, al principio, no intentaba salvarla a ella, sino salvarse a sí mismo a través de ella, conectándose a su bondad como un náufrago a una tabla. Mientras Rocío escuchaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de ira ni de humillación. Eran lágrimas de una empatía dolorosa y complicada, al comprender la profunda herida del hombre que tenía delante. Lentamente caminó por el pasillo y se sentó en el mismo banco que él, dejando un pequeño pero significativo espacio entre ambos. El silencio que se instaló ya no era hostil ni incómodo, era un silencio de tregua, un espacio para que las heridas de ambos comenzaran a respirar. Aún no tenía las palabras para el perdón, ni sabía si algún día las tendría, pero su presencia allí, a su lado, era una respuesta en sí misma. Lo entendía. Por primera vez, veía al hombre roto detrás de la máscara del millonario y del mentiroso. Pasaron varias semanas, un tiempo que sirvió como un bálsamo para las heridas abiertas. La recuperación de Facundo fue más rápida de lo que cualquier médico había pronosticado. Ya estaba de vuelta en una habitación normal, una que Rocío podía permitirse, pero la calidad de su atención y las terapias de vanguardia continuaron sin alteración alguna. Rocío había recuperado su rutina, dividiendo sus días entre el aroma a azúcar de la pastelería y las tardes de esperanza en la clínica. Su agotamiento ahora estaba mezclado con una alegría serena y profunda. El resentimiento hacia Benjamín se había disipado, dejando en su lugar un complejo mosaico de gratitud, una sombra de dolor y una innegable conexión que, por más que intentara, no podía ignorar del todo. Benjamín también había iniciado una profunda transformación, una que iba más allá de sus sentimientos por Rocío. Respetando su silencio, no intentó contactarla. En su lugar, canalizó esa dolorosa experiencia en un cambio radical dentro de su propio imperio. Lo
Vemos en una reunión de la junta directiva, pero el hombre que preside la mesa ya no es el mismo. Está vetando una propuesta para recortar fondos en las clínicas más pequeñas y menos rentables de la red. Habla de la dignidad del paciente y de la responsabilidad social con una convicción y una pasión que dejan a sus directores atónitos. Estaba finalmente fusionando su implacable visión para los negocios con la humanidad que había redescubierto, convirtiéndose en el líder que sus padres siempre soñaron que sería. Fue Rocío quien dio el primer paso, sintiendo la necesidad de cerrar el círculo, de tener una conversación final que no estuviera manchada por la mentira o el dolor. Una tarde, con el corazón latiéndole con fuerza, le envió un mensaje de texto. Eran solo 2 palabras, pero contenían un mundo de significado. Un café no era una invitación romántica, ni una súplica. Era una ofrenda de paz, una oportunidad para encontrarse en un terreno neutral, como 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta, sin máscaras, sin secretos, sin disfraces. Se encontraron en una pequeña cafetería sin pretensiones, en un barrio que no era ni el de él ni el de ella, un territorio neutral para un nuevo comienzo. Benjamín ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa junto a la ventana, vestido con la misma sencillez con la que ella lo conoció. La torpeza inicial era inevitable, el peso de todo lo ocurrido flotando en el aire entre ellos. Él no repitió sus disculpas. Sus acciones ya habían hablado por él. Ella no repitió sus agradecimientos. Su sola presencia en esa silla era suficiente muestra de gratitud. El silencio inicial no fue incómodo, sino respetuoso. Poco a poco comenzaron a hablar, no del pasado, que todavía era un campo minado, sino del presente. Ella le contó con una sonrisa que le iluminó el rostro que Facundo ya había logrado tocar los primeros acordes de una canción en su guitarra. Él, a su vez, le habló de sus planes para crear en fundación, un programa financiado personalmente por él para cubrir los tratamientos de familias sin recursos. Un proyecto nacido directamente de la confesión que ella le hizo en su coche. En esa conversación tranquila se dieron cuenta de que ya no eran las mismas 2 personas. La experiencia los había roto y reconstruido, y en el proceso los había hecho más fuertes, más honestos. Eran, por fin, iguales. Cuando terminaron su café y se levantaron para irse, no hubo un beso dramático ni promesas de un futuro juntos. Las heridas, aunque en proceso de cicatrización, aún estaban demasiado sensibles para eso. Pero en sus miradas había algo quizás más valioso, un profundo y mutuo respeto, un entendimiento que trascendía las palabras. Él la acompañó hasta la esquina donde sus caminos se separarían. «Cuídate mucho, Rocío», le dijo él, su voz suave y sincera. «Tú también, Benjamín», respondió ella, y al pronunciar su nombre completo, ya no había rastro de ira o dolor, solo una serena aceptación. La toma final no es de ellos 2 juntos, sino de sus siluetas, alejándose en direcciones opuestas por las calles de Buenos Aires. Pero ya no son los mismos que se encontraron por azar. Ella camina con un paso más ligero, liberada del peso aplastante de la desesperación. Él camina con una nueva determinación, la espalda más recta, la mirada ya no vacía, sino llena de propósito. No es un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso, un nuevo comienzo, la promesa de que la verdadera conexión, aunque nazca de una dolorosa vulnerabilidad, tiene el poder de transformar una vida para siempre. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en las segundas oportunidades, déjanos tu like. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas y compártela con alguien que necesite recordar que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre puede volver a salir el sol.